A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Empezamos un nuevo ciclo del programa internacional Ahora con Roxana. En este nuevo ciclo y en este primer programa tengo el gusto de tener la presencia de un luchador por la libertad de Venezuela, pero también por la libertad de otros países que están sufriendo el secuestro de la dictadura cubana. Está con nosotros el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, una figura muy importante en este tiempo de recuperación de la libertad venezolana. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches y buenas tardes desde Washington. Buenas noches, un placer estar de nuevo contigo. Recuerdo que hicimos un programa también abogando por la libertad de Venezuela hace ya unos cuantos años. Y bueno, vamos a renovar este contacto y espero que esta conversación sea fructífera, que sea una señal, una manera de poder relatarle a la audiencia que te sigue lo que está pasando en Venezuela y también en América Latina y en el mundo entero. Así es. Alcalde, ¿usted volverá con Edmundo González a Venezuela antes del 10 de enero? Esa es la añoranza que tenemos todos los venezolanos. No solamente es mi caso, es la de millones de compatriotas que se han visto forzados a emigrar del país, de la tierra, de la tierruca, como decía uno de nuestros escritores, Fombona. Y desde luego es el compromiso que ya ha ratificado Edmundo González Urrutia. Lo dijo en una de sus últimas conferencias en la isla de Toja, en Galicia, cuando de viva voz renovó ese pacto histórico que tiene con el pueblo de Venezuela, que lo convirtió en el presidente electo, y él va a honrar ese mandato que le dio el pueblo de Venezuela el próximo 10 de enero, Dios mediante. ¿Qué le dice a los venezolanos y también al mundo latino? Con la salida de Edmundo González, muchos venezolanos perdieron la esperanza de una recuperación tras más de 20 años de dictadura en Venezuela. Creyeron que Edmundo González de alguna forma los dejó solos en esta lucha y que no va a llegar esa transformación, ese cambio añorado para Venezuela. Bueno, te voy a responder con palabras de venezolanos que están en la diáspora. Te cuento que la semana pasada estuvimos en un viaje relámpago en Portugal y allá en la capital, en Lisboa, pudimos reunirnos con el primer ministro de Portugal, con el canciller, quien ejerce las funciones de canciller de Portugal. El presidente Edmundo González siempre exige que en cualquier desplazamiento, cualquier agenda que él cumpla, bien sea en Galicia, bien sea aquí en Madrid o cuando se va a viajar a otras partes de Europa, como lo haremos, por ejemplo, este lunes cuando iremos con él hasta Barcelona, él siempre exige tener contacto con gente de la diáspora. Y allá en Portugal, después de las reuniones a que acabo de hacer referencia con el primer ministro y con el canciller, el presidente Edmundo González pudo departir allí un café con varios líderes de la diáspora. Y Ana, una venezolana que está refugiada en Portugal, le confesó al presidente que su primer impacto emocional fue de desesperanza, que sentía que se había perdido todo el esfuerzo puesto de manifiesto, pero que cuando ha visto a Edmundo González recorrer varios escenarios, cuando lo ve a diario empinado en tribunas, en reuniones con líderes parlamentarios, expresidentes, primeros ministros, cuando se reúne con voceros de nuestros hermanos países de América Latina, ella confesó que sí, le volvió el alma al cuerpo, porque ve que el juego, el papel que está cumpliendo Edmundo González Urrutia, no lo hubiese podido hacer desde Venezuela, metido allá entre cuatro paredes en una embajada. De allí que resultó satisfactorio, porque no hay mal que bien no traiga.
Y precisamente eso es lo que trata de hacer Edmundo González. Primero, mantenerse activo, relatándole al mundo la épica que protagonizaron los venezolanos el pasado 28 de julio, pidiéndole a la gente el reconocimiento, no para vanidad personal, sino que el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo equivale al reconocimiento de la épica protagonizada por los venezolanos junto con María Corina Machado dentro del territorio nacional. De allí que creo que la gente tiene esperanza, que la gente si algo preserva es la fe, y esa fe, esa esperanza se entremezclan con las acciones que se desarrollan, como por ejemplo ayer sábado a las 6 de la tarde, hora de España, 12 del mediodía de Caracas, Edmundo González y María Corina Machado sostuvieron un contacto virtual con más de 1.000 líderes de todo el mundo. Gente que está en Islandia, gente que está en Japón, gente que está en Indonesia, gente que está en Francia, en Alemania, en Chile, en Puerto Rico, allá en Bolivia, pudieron interactuar con su presidente electo y con la líder de la resistencia, que es María Corina Machado. Le hago esta pregunta más aún cuando nos enteramos que una de las personas que fungió como mediador fue el expresidente Zapatero, quien hace de vocero del régimen venezolano, y tras la salida de, obviamente, el presidente electo Edmundo González, muchos quedamos sorprendidos. Pero más adelante hablaremos de este personaje, Zapatero. Lo que quiero decir con todo lo que usted nos está relatando y nos está mostrando la agenda de Edmundo González es que él está ejerciendo ya su cargo de presidente electo. ¿Cuáles son las reuniones que va a sostener Edmundo González esta semana? Tengo entendido que viajan ustedes parte de la comitiva que representará a Venezuela en diferentes reuniones que se van a registrar por Europa. Bueno, lo primero es destacar que el presidente Edmundo González no vino a hacer turismo, no vino a escaparse del compromiso, todo lo contrario. La verdad que es impresionante la agenda que ha podido cumplir, desde reunirse con diputados, senadores, como lo hizo, por ejemplo, este sábado con el senador Uribe de Colombia, como lo hizo al llegar reuniéndose con el presidente Sánchez en la Moncloa, con los expresidentes Felipe González, Mariano Rajoy, José María Aznar, reuniéndose con las distintas fracciones de diputados y de senadores de España, desde la gente del PP, de Vox, de Coalición Canaria, de la Coalición Vasca, de los diputados de Navarra. Se ha reunido con gente del Partido Socialista Obrero Español, ha podido intercambiar con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en un encuentro en la que se confirmó la presencia pronto del presidente Edmundo González en Bruselas o en Estrasburgo. Ha tenido contactos con líderes de Alemania, de Francia, de Portugal, como lo acabo de decir, y además los pronunciamientos que se lograron en el Parlamento Europeo, que no es poca cosa, en el Congreso de Diputados de España, en el Senado de España, en el Congreso de Chile, de Ecuador, etc. Como te informaba, mañana lunes vamos a estar en Portugal, en Barcelona, va a dar allá una conferencia en un congreso al que ha sido invitado, y tiene prevista una agenda, por supuesto, muy nutrida, de compromisos que se irán confirmando en las próximas horas. No quiero dar detalles porque eso lo maneja el mismo presidente junto con quienes lo estamos ayudando, pero lo importante es que está en plena actividad. Y sobre asesoramientos o quienes manejaron, yo no he escuchado de parte del presidente ninguna confirmación de la presencia del expresidente Zapatero. Yo en lo personal pienso que él debería el presidente decir quién lo ha nombrado a él como mediador, de dónde sale ese certificado de ser mediador, porque hasta este momento el presidente Zapatero luce como todo por lo menos de mediador, por lo menos para facilitar la salida de Maduro. Más bien él luce allí como un embajador de Maduro, y eso es lamentable
pues se trata de una figura reconocida en Europa a nivel internacional por su condición de presidente del gobierno de España y por su recurrente presencia en Venezuela. Él ha dicho que ha liberado unos presos, ciertamente ha logrado liberar a uno que otro preso, pero lamentablemente cada vez que liberan un preso se activa simultáneamente lo que llaman la puerta giratoria, que es que liberan un preso y meten a 5 o 6 más, como está ocurriendo ahora. Tanto es grave la situación que Venezuela ya supera a Cuba, pero desde lejos, y a Nicaragua como el país con más presos políticos, diríamos, que del mundo. Estamos hablando de una cacería humana que desarrolla Nicolás Maduro. Bueno, hasta el momento el mismo Maduro ha reconocido que son más de 2.500, pero es una cifra que no se puede detallar porque allí no hay información. Los abogados de las víctimas van a la fiscalía, el fiscal no informa, el fiscal es un operador de la dictadura. Bien sabemos que allí la Defensoría del Pueblo defiende cualquier cosa, defiende a la falsa revolución, pero no defiende al pueblo. Estaba leyendo ahora algunas noticias de presos que están en las cárceles comunes de Tocorón o de Tucuyito, que son localidades de Venezuela, que le dicen a sus familiares que es insoportable el trato cruel que están recibiendo. Y como lo ha denunciado María Corina, secundando y respaldando a las madres, a los padres, a los abuelos de los niños que están presos, en Venezuela hay decenas de niños de menores de edad que están presos. Y vemos que el cinismo de Maduro llega a tal extremo que Maduro fue capaz de decretar el adelanto de las Navidades, pero tiene al niño Jesús preso, porque ese niño Jesús que vemos en las Navidades, en las familias de Venezuela, en el pesebre, está representado por esos niños que él ha apresado y que está torturando en las cárceles comunes del país. ¿Cuándo prevén ustedes, o si está dentro de los planes, realizar visitas, por ejemplo, a presidentes o tener contacto con presidentes de Latinoamérica, como presidente electo Edmundo González, o llegar a los Estados Unidos también para reunirse con el presidente Biden o tal vez con los candidatos a la presidencia? Bueno, por supuesto que eso está en los planes de trabajo a realizar en estos 88 días que quedan de aquí al 10 de enero. El presidente Edmundo González, junto con María Corina Machado, ha sostenido encuentros virtuales con jefes de Estado, con líderes parlamentarios de toda América Latina. Se han hecho varios encuentros, ha tenido conversaciones plurales y bilaterales con alguno de esos presidentes, con alguno de los cancilleres de los gobiernos de América Latina, recientemente por la vía telemática, porque ahora tenemos esta era digital en la que es posible poder participar en foros a distancia, como lo hizo el presidente Edmundo González desde Madrid o como lo hizo María Corina Machado desde Caracas, dando conferencias recientemente en torno a la reunión que se celebró en Nueva York con ocasión del encuentro de Naciones Unidas. Allí participó con expresidentes como Felipe González, también con el presidente, por ejemplo, Bill Clinton, y con otra cantidad de líderes del mundo que terminaron suscribiendo un documento reconociendo el triunfo de Edmundo González Urrutia, condenando la violación de los derechos humanos. De allí que vamos paso a paso. Recientemente, debes tú recordar, Roxana, que está muy bien informada, tomó posesión el presidente Abinader en República Dominicana y con ocasión de la toma de posesión del presidente Abinader en Santo Domingo, se hizo un paréntesis, cosa no usual, para firmar un documento en el cual los jefes de más de 22 naciones, incluido el rey de España, firmaron ese pliego respaldando la lucha de los venezolanos, reconociendo el esfuerzo victorioso de Edmundo González Urrutia. Recientemente se produjo otro pronunciamiento del G7, que no es poca cosa. Estamos hablando del grupo de 7 líderes del mundo que incluyen a Japón, a Italia, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, a la Unión Europea. Y allí pues también se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de Edmundo González, de condenar las tropelías que viene cometiendo Maduro. Y en otras instancias se ha venido también haciendo énfasis en la conveniencia para la defensa de los derechos humanos, de que la Corte Penal Internacional apure el paso para que muy pronto se puedan aplicar los castigos a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que están convictos y confesos
consta en documentos incontrovertibles que han sido consignados en la Corte Penal Internacional y que están siendo procesados actualmente en la sala de fiscalización, de que Maduro y quienes lo secundan en el alto mando del gobierno son los verdaderos responsables de toda esta carnicería humana que se viene ejecutando, por desgracia, en Venezuela. Hace 5 años, la Corte Penal Internacional está investigando al dictador Nicolás Maduro, pero también a sus más estrechos colaboradores. Y hasta ahora no conocemos una sentencia. Yo quiero consultar, se habla de la posibilidad de una creación de una nueva coalición internacional que pueda presionar, uno, para que se dicten investigaciones serias y sentencia en contra del dictador Nicolás Maduro y sus colaboradores, se realicen varias investigaciones. ¿Es cierto, hay esta posibilidad de la creación de una coalición internacional? Bueno, ya de hecho se han creado esas coaliciones, como por ejemplo el documento que se firmó en Nueva York por más de 35 líderes del mundo, incluidos presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno. El documento que se firmó, que acabo de citar, en República Dominicana con ocasión de la toma de posesión del presidente Abinader, el pronunciamiento del G7, que tiene la representatividad de 7 líderes globales, el acuerdo del Parlamento Europeo. Recientemente, hace pocas horas, hubo una declaración muy categórica del señor Josep Borrell, que no es un hombre de estridencias, no es un hombre de generar ruido por generarlo, sino un líder muy prudente y que honra la responsabilidad que debe tener como alto comisionado de exteriores de la Unión Europea. Dijo, sin ningún tipo de remilgos, de ahorrarse palabras, que era necesario incrementar la presión internacional para que esa dictadura que está cometiendo ese fraude en Venezuela no continúe usurpando los poderes públicos y mucho menos maltratando a un país que está pidiendo socorro, que está pidiendo auxilio por parte de la comunidad internacional. Los venezolanos lo hemos hecho todo. ¿Qué más nos pueden pedir a los venezolanos que hagamos? Hemos puesto, como se dice coloquialmente, la carne en el asador, hemos puesto el pecho, ha muerto mucha gente defendiendo la libertad, otros están, como lo acabo de comentar, privados injustamente de la libertad. Eso incluye a ciudadanos de muchas nacionalidades, españoles, checos, alemanes, italianos, estadounidenses. De allí que la comunidad internacional tiene la palabra, sobre todo, Roxana, cuando bien se sabe que el territorio de Venezuela es como un patio trasero de los cárteles de droga. Por algo, instituciones de Estados Unidos están ofreciendo recompensas por la captura de Nicolás Maduro, 15 millones, 10 millones por otro, 5 millones por otro, y la mayoría son miembros del gabinete, porque esta situación de Venezuela es muy peculiar. Como decía en estos días en una conferencia Miguel Enrique Otero, cuando se habla de los capos de la droga se les conoce por apodo, ¿no? El Chapo Guzmán, la Barbie, Pecho de Paloma, etcétera. Pero aquí, en el caso de Venezuela, es el presidente de la República, es el ministro de Relaciones Interiores, son altos funcionarios por cuya captura ofrecen recompensas estimuladas por la propia organización que combate el narcotráfico. Sobre Venezuela se estableció un cerco antinarcótico y lo hacen porque saben que desde el territorio de Venezuela sale la droga hacia el Caribe, hacia África, para llegar a Europa y también hacia los Estados Unidos. Y no conforme con eso, también es público y notorio el vínculo del que se ufana Maduro tener con los enclaves del terrorismo internacional, específicamente con Hezbollah. Así que es un tema grave que implica el compromiso y la responsabilidad de toda la comunidad internacional. Tenemos un presidente que es el jefe de un cártel del narcotráfico, un pez gordo, como diríamos en el lenguaje popular, un pez gordo aliado con Cuba. Hay un tema muy importante en esto y es el terrorismo. El terrorismo con estas vinculaciones de Hezbollah, se dice que uno de los países patrocinadores de Hezbollah es Venezuela.
también Irán, obviamente, pero el terrorismo se está asentando y está junto a la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, eso ¿Qué señal es esta? Está más que comprobado. Los Recuerde riesgos de todo esto. Cuando vivía Chávez comenzó esas relaciones con Irán, con el señor Ahmadinejad. Suscribieron unos acuerdos para establecer una supuesta fábrica de bicicletas en el estado Bolívar, que es una zona donde se dice que hay minerales de valor estratégico como el uranio, como el coltán. Esa relación la ha proseguido Nicolás Maduro, y abiertamente Nicolás Maduro defiende las andanzas de estos grupos terroristas como Hezbollah, y se ha hablado de que los tentáculos de Hezbollah alcanzan hasta el arco minero, donde está una de las reservas más importantes del oro de América. Después de Estados Unidos, Venezuela es el país con mayor reserva de oro, pero además de oro, allí también hay valor, hay minerales de mucho valor estratégico. En Venezuela se documentan estos tipos, estos terroristas, porque los pasaportes que nos acaban de anular a nosotros se los renuevan o se los adjudican a estos personajes que llamamos los lobos solitarios, y son esos terroristas que van preparando para que vayan a convertirse en mártires. Hay que ver lo que significa el terrorismo asimétrico. Yo he puesto un ejemplo en estos últimos días, es que desde Irán se lanzaron más de 500 misiles hacia el territorio de Israel, y de esos misiles solamente hubo una sola baja humana, un ser humano que perdió la vida, lamentablemente, con ese ataque, y ese ciudadano de origen palestino. Pero mientras estaban haciendo ese lanzamiento de 500 misiles sobre Israel, estaban actuando dos lobos solitarios, dos terroristas armados de fusiles, que le dieron de baja a 10 seres humanos. O sea, dos personas con dos fusiles y liquidaron a 10 seres humanos, mientras que la tecnología que se usa lamentablemente para fabricar artefactos o misiles o bombas lograron darle de baja a una sola persona. Esto nos puede dar una idea de lo que puede representar desde el punto de vista de peligro, de amenaza para la estabilidad de nuestro hemisferio, de Occidente o de cualquier otra parte del mundo, la documentación, la protección que se hace por parte del régimen de Maduro de todos estos personajes relacionados con el terrorismo internacional. Esto es muy peligroso porque si Venezuela recupera su libertad, los componentes de esta célula terrorista van a terminar huyendo a otros países, y entre esos países claramente puede ser un foco de recepción de terroristas Bolivia. Argentina no, porque ha cambiado el gobierno, ya no tienen más a los kirchneristas. Perú. ¿Debería preocupar a los países de Latinoamérica esta situación? ¿Y por qué no preocupa tanto a los Estados Unidos? ¿O es que los Estados Unidos recién está despertando frente a esta situación? ¿Cómo analiza? Si algún país debe estar informado al dedillo de toda esta turbulencia, es Estados Unidos. Por algo ordenaron un cerco antinarcótico. Ordenaron un cerco antinarcótico, como saben que de Venezuela están saliendo estos cargamentos ya no de petróleo, pues ya no somos un estado petrolero, sino un narcoestado, desgraciadamente, para la vergüenza de todos los venezolanos. Además, está a la vista de todo el mundo el maridaje que hay entre el régimen de Venezuela con el terrorismo internacional. Entonces tenemos narcotráfico, mandando cargamentos de cocaína para África, para Europa, para Estados Unidos. Tenemos terrorismo y tenemos también legitimación de capitales de ese dinero que se utiliza con la explotación irregular del oro. Por eso lo llamamos oro ensangrentado, porque son réditos que se usan para financiar, por ejemplo, a los grupos de matones que están persiguiendo a los venezolanos dentro del territorio nacional. Y al lado de este terrorismo de Estado, también se desarrolla una alianza perniciosa con el AMPA común. De Venezuela no se hablan de las mises, ni de la historia de Venezuela, ni se habla de la grandeza de Venezuela, sino de las bandas como la del Tren de Aragua. Esa es otra mácula que nos avergüenza a los venezolanos. Y es ese vínculo con el crimen organizado, porque así como se apela al R2P, que es el concepto de responsabilidad de proteger,
así como se apelan a los acuerdos que hay en la OEA con la Carta Democrática, está también la Convención de Palermo. Esa Convención de Palermo que se realizó en Italia, donde se establece por parte de Naciones Unidas acuerdos para perseguir a la delincuencia organizada. Y en Venezuela, según el artículo 2 de la Convención de Palermo, está perfectamente identificado ese grupo delincuencial que tiene conexiones con las bandas que operan en Ecuador, con las bandas que operan en Brasil, con las bandas, las bandas de Calabria, de Italia. O sea, varios pilares que hay que ir derrumbando: narcotráfico, terrorismo internacional, legitimación de capitales, explotación irregular del oro, cometiendo al mismo tiempo un crimen ecológico en el arco minero, porque el arco minero está allí relacionado con la Amazonía, que es un gran pulmón, un semidero del carbono para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y está el otro tema, que es la economía legal, el dinero ilegal, el dinero que se deriva de la economía oscura, que también tiene que ser perseguida, identificada y castigar a los que se manejan en ese submundo. Un tema que preocupa es la posición que hace algunos años ha adoptado los Estados Unidos, levantando las sanciones a la dictadura venezolana. En este momento se ha dado nuevamente licencia a una empresa americana, una empresa muy grande, petrolera, para seguir operando en Venezuela. Los dineros de estas operaciones, de esta empresa venezolana, en parte sostienen la dictadura. Ustedes se están enfrentando contra monstruos que tienen intereses, muchos intereses económicos más que ideológicos. ¿Cómo controlar esto? ¿Cómo seguir ese camino frente a esta situación? Bueno, es que Venezuela forma parte del eje del mal, o sea, el régimen de Venezuela, mejor dicho. Por ejemplo, ellos sacan el oro que explotan irregularmente, no le rinden cuenta a nadie, no cumplen ningún protocolo para preservar el ambiente, por el contrario, usan las llamadas chupadoras para agujerear toda esa tierra en la que está el mineral, usan el mercurio, contaminan las cabeceras de los ríos, que son por supuesto afluentes significativos, como el caso del Caroní, el río Orinoco. Se cometen actos crueles contra niñas, abusos sexuales, trata de blancas, crimen puro, el crimen organizado. Ahora bien, esta situación es sumamente lamentable y como tú lo planteas en tu interrogante, los venezolanos lo que estamos pidiendo es que la comunidad internacional entienda que eso que está ocurriendo en Venezuela no se va a resolver simplemente porque Maduro tenga una epifanía y le entre un remordimiento de conciencia y se toque el corazón y diga, bueno, vamos a no seguir matando, ¿no? Esos son delincuentes que están decididos a usurpar los poderes públicos y por eso nosotros siempre estamos haciendo la exhortación a la comunidad internacional para que nos acompañe en este esfuerzo extraordinario que tiene que ver con el rescate de la libertad y de la democracia en Venezuela. Por lo menos hasta este tiempo se ha conseguido que se recrudezca el aislamiento internacional a la dictadura de Nicolás Maduro. Uno de los temas también que llama la atención, y se han conocido denuncias que todavía no han sido respondidas por el presidente español Sánchez, en sentido de que estaría él en conversaciones junto con el presidente de Colombia, Petro, para ver la posibilidad de cómo sostener a la dictadura de Maduro. Es una denuncia que está circulando y que, bueno, uno de los puntos más importantes es que Pablo Sánchez tendría muchos compromisos con el régimen. Usted sabe que la dictadura venezolana, a la cabeza de Chávez y de Maduro, han patrocinado candidaturas a nivel internacional, han ayudado a muchas empresas, a muchas personas de manera individual
incluso creando hasta falsos opositores para que gocen de los dineros de los venezolanos. Frente a esto, ¿cómo se están manejando y qué nos puede decir sobre esta situación? Yo voy a responder con hechos ciertos. Es un hecho evidente que ningún gobierno del mundo libre, de un gobierno democrático, pudiéramos decir, ha avalado la proclamación arbitraria que hizo Maduro el 28 de junio. Y dentro de esos gobiernos se cuenta el de España, esa es la verdad. El propio presidente Pedro Sánchez ha reconocido que el ganador es el mundo González Urrutia. De allí que, para beneficio de cualquier gobierno democrático del mundo, lo ideal es que no den lugar a que los relacionen con esa cosa esperpéntica que tenemos allá en Venezuela, llamada socialismo del siglo XXI, que es un plan personalista propio de líderes que no esconden su egolatría, su supremacía, que pretenden suplantar incluso la voz y el pensamiento del pueblo, quieren hablar por el pueblo, quieren hablar por los ciudadanos, que no respetan el Estado de Derecho, sino que lo desmontan, como lamentablemente ha tenido lugar en Venezuela, donde no hay separación de poderes, como tú muy bien sabes, Rosana, porque allí los poderes públicos son mamparas, son un aparataje que utiliza a Maduro de manera antojadiza para cometer sus delitos, para cometer sus arbitrariedades que van desde el apresamiento, como lo hemos comentado, de seres humanos, o de la ejecución extrajudicial de los mismos, como lo denunció oportunamente la expresidenta Michelle Bachelet en el tiempo en que se desempeñaba como alta comisionada de derechos humanos de la ONU. De allí que yo creo que esta es la oportunidad para que cualquier gobierno, incluido el de Brasil, incluido el de Colombia, el de España, sigan el ejemplo, por ejemplo, del presidente de Chile, Gabriel Boric, que siendo un líder de la izquierda reconocido, no ha dejado de fustigar, no se ha ahorrado adjetivos para descalificar al régimen de violador de derechos humanos que tenemos en Venezuela. Alcalde, ¿usted se ve regresando a Venezuela? Es que la única manera de poder lograr el objetivo es tener siempre la cabeza llena de buenos pensamientos, de ilusiones, no dejarnos arrebatar la esperanza, porque si algún librito, alguna cartilla aplican en Venezuela, es el know-how castrista, que les indica a la dictadura, en el caso de Venezuela o de Bolivia o de Ecuador, cuando estaba Correa, que hay que desanimar a la gente, hay que dividir a la oposición, que hay que instalar, como tú lo acabas de decir, por re o por fa, a esos operadores funcionales que se disfrazan de opositores y no son tal cosa. De allí que, desde luego que sí, esa es la esperanza firme, inquebrantable, que está aquí anidada en mi pecho, en nuestra alma, de poder regresar lo antes posible a Venezuela. María Corina Machado se queda en Venezuela hasta lograr el objetivo, hasta el final. Sí, así lo ha dicho ella es una mujer de palabra, por eso la gente a la hora de poder caracterizarla dice que es una mujer coherente, porque combina sus palabras con sus actuaciones, es una mujer valiente, porque asume todo tipo de riesgo, es una mujer con ideas, porque le ha presentado al país un proyecto denominado Tierra de Gracia, es una mujer que pone a la vista de todos sus dotes de estadista, porque no está pensando en su beneficio, en su candidatura, en su ambición, sino que pone por encima de sus aspiraciones legítimas el gran interés de la patria de Venezuela. Y lo vimos que después de haber sido inhabilitada, Corina no dudó en mantenerse allí en la ruta democrática, en el cuadrante para avanzar en las elecciones, y buscó otras alternativas, desde Corina Lloris hasta el mundo González Urrutia, y ha logrado convivir en medio de la diversidad que representa la llamada plataforma política de Venezuela, donde están concentrados muchos partidos políticos que tienen antagonismos ideológicos, programáticos, de pensamientos, de actitudes, pero al fin y al cabo
ella ha logrado pues como dirigir una coral donde están todas esas voces y ha logrado que todos estén afinaditos, que todos estén más o menos acoplados con una sola letra, con una sola partitura, con una sola música. Ustedes conocen, si bien el modelo cubano se ha instalado en la región, incluida mi Bolivia, Nicaragua, ustedes conocen de la decisión de Nicolás Maduro de alejarse de los militares venezolanos y contar solo con una seguridad cubana estrecha para la protección del régimen. ¿Y cuál es la función en este tiempo, en este momento, de las Fuerzas Armadas venezolanas, de los militares? Bueno, primero, Maduro es prisionero, fundamentalmente de sus propios errores, de sus propios dislates, de sus propios delitos, de los cuales es directamente responsable. Prisionero de Cuba también. Sí, pero bueno, a eso iba. También es prisionero de estas élites corrompidas que han asaltado el tesoro público, se han involucrado en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y que de alguna u otra manera lo mantienen cercado y saben que Maduro en cualquier momento puede picar los cabos, como se dice, ¿no? Maduro es prisionero de una élite militar que también ellos corrompieron, pero Maduro tiene la soledad de la desconfianza, incluidos los militares. O dicho de otra manera, los militares no respaldan a Nicolás Maduro. Y esto lo digo apelando a las mesas de votación donde sufragaron los efectivos militares de Venezuela. En todos esos centros de votación perdió Nicolás Maduro. O sea que los soldados, la tropa, los militares de rangos medios, intermedios, repudian ese régimen porque al fin y al cabo los militares no son marcianos. Los militares son terrícolas que viven en Venezuela, que saben que el salario que reciben como oficiales es realmente insignificante, que saben cómo se ha manchado el nombre de la Fuerza Armada Nacional, una Fuerza Armada institucional que siempre estaba apegada a honrar el juramento que los oficiales hicieron sobre la Constitución Nacional, militares que saben también que sufren en cabeza propia el problema del agua, el problema de la luz, el problema de la gasolina, el problema de la vivienda, que no tienen cómo ahorrar, no tienen cómo hacer inversiones, no tienen acceso a crédito, y que Venezuela es hoy en día una gigantesca cárcel donde Maduro pretende mantener allí encarcelados a los venezolanos y que por eso los militares no se prestan en esa persecución. Fíjate que la persecución de estas últimas semanas la ejecutan los mercenarios que mandan desde Cuba, los que mandan desde Nicaragua, o los grupos armados que ellos tienen allí acuartelados en lo que es la Dirección General de Inteligencia Militar, o los grupos civiles policiales que trabajan alrededor del servicio del llamado SEBIN, o de los colectivos que le quedan como grupos radicalizados que simplemente lo que hacen es operar en beneficio de un régimen que les da licencia para matar, para robar, para cometer todo tipo de eventos delincuenciales. Alcalde, esta entrevista ha sido por demás aclaratoria para conocer cómo está encaminándose la recuperación por la libertad de Venezuela, que va a beneficiar sin duda a otros países que están tomados o secuestrados por la dictadura cubana. Esta lucha de los venezolanos significa mucho para otros países de Latinoamérica. Sin duda alguna, es que la libertad de Venezuela implica la libertad definitiva de Cuba, de Nicaragua, y desde luego detener la tromba dictatorial que avanza en otros países como en la hermana República de Bolivia. De allí que lo que estamos haciendo los venezolanos debe ser visto como un esfuerzo que tiene un alcance mucho más allá de defender la presidencia que bien ganó Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio. Estamos luchando por la democracia, por la libertad y por la intención de conjurar este cóctel diabólico que representa esta mezcla letal de grupos que
son, sin duda alguna, la representación genuina del diablo populista, de la cola larga del populismo que se pasea por allí impunemente por otras partes de nuestro hemisferio, y diríamos que también de aquí de Europa. Por lo tanto, yo tengo mucha fe que vamos a lograr la gran victoria. Tengo razones para ser absolutamente optimista de que el sacrificio de los venezolanos no es en vano, que tenemos una conducción muy atinada, las figuras cimeras de María Corina y Edmundo González Urrutia, que ellos no le dan tregua a la dictadura, sino que por el contrario la combaten de manera categórica y contundente día a día. Este es un movimiento resiliente que se reinventa instantáneamente, como lo estamos haciendo ahora, como por ejemplo con el modelo del enjambre que anunció María Corina, con reuniones virtuales como las que se hizo este sábado con más de 1000 líderes de todo el mundo, con la presencia de Edmundo González y de María Corina Machado, con el respaldo consciente de una comunidad internacional que sabe que no puede seguir retrasando más el reconocimiento de Edmundo González, ni tampoco haciéndole concesiones a un régimen que simplemente busca engatusar, engañar, marear a líderes del mundo, hablándoles de diálogo, hablando de negociaciones, cuando la verdad verdadera es que esos mecanismos lo que están siendo desprestigiados, porque el diálogo es un patrimonio de la humanidad, pero ese patrimonio se pone en entredicho cuando vemos que Maduro es capaz de burlarse hasta del Papa Francisco, que es capaz de burlarse hasta del Reino de Noruega o de los Estados Unidos, que fueron buenos oficiantes del diálogo de Barbados, y que habla de diálogos postizos como ese circo que montaron recientemente en Caracas, convocando a las supuestas fuerzas de oposición, cuando para poder hablar de diálogo habría que hablar directamente con María Corina Machado y con Edmundo González, que son los que tienen la sartén por el mango, que son los que tienen la representación legítima de la ciudadanía venezolana, porque estamos hablando de una líder que fue designada de abajo hacia arriba por el pueblo, y estamos hablando de un presidente que recibió el voto masivo de casi 8 millones de venezolanos. Y si hubieran votado los más de 8 millones que están por el mundo, a quienes no se les ha permitido votar, hubieran batido un récord, porque serían 16 millones que hubieran votado por la libertad de Venezuela. Hubiese sido uno menos del 90% a favor del Edmundo González, esa es la verdad. Y esa verdad brilla como la luz del sol, que no se puede tapar con un dedo, como solemos decir desde niños. Y esa es la verdad que estamos defendiendo, tal cual como lo hizo el Centro Carter cuando presentó recientemente en el Consejo Permanente de la Organización de Naciones Unidas las actas, que no son las actas de la oposición, del mundo, de María Corina, no son las actas que emite el propio Consejo Nacional Electoral, las máquinas que salen de las maquinitas que ellos controlan, pero no pudieron controlar el coraje, la determinación de un pueblo que supo racionalizar el miedo y convertir ese miedo, ese terror que el pueblo acusaba cuando el régimen lo embestía, y lo convirtió ese miedo en algo útil, como fue el de organizarse con los comanditos y de poder garantizar la presencia de los testigos en cada una de las mesas y centros de votación para que tuviéramos las actas. Esas son las mismas actas que tiene Maduro, pero escondidas, pues no las quiere mostrar ni las va a mostrar, porque ellos están decididos a seguir adelante con esta locomotora del fraude, que se va a descarrilar, o ya está descarrilada, porque no han logrado convencer a nadie, sino por el contrario, hoy cada día está más convencido el mundo libre de que Maduro es un bandolero, que ha cometido un vulgar fraude y que no puede permitírsele seguir adelante, porque sería no solamente un perjuicio para los venezolanos, sino una amenaza seria para toda la comunidad internacional. La palabra unidad y la unión son muy importantes. Han jugado un rol demasiado importante para este proceso. Sí, la unidad es clave, una unidad que sea auténtica, una unidad postiza, porque eso tampoco serviría para nada. De allí que esto es un proceso en el que se van acomodando las piezas en la mesa del ajedrez político,
para que tengamos el mosaico sin que nadie esté en capacidad de adulterar las piezas ni de darle un manotazo al juego limpio que nosotros queremos mantener hacia adelante. Diferencias las hay porque en una comunidad de líderes políticos tan plural, con tantas visiones, con tantas maneras de interpretar los fenómenos económicos, sociales, políticos, de poder fijar posición de cara al futuro. Por supuesto que lo que hay es que tener capacidad de tolerancia para entender que nosotros somos diferentes a eso que llaman socialismo del siglo XXI, porque eso es una fuerza monolítica con un solo partido, donde hay un clan que ejerce el liderazgo, que da órdenes, que no debate, sino que impone sus decisiones, mientras que en el caso nuestro hubo primarias para escoger al candidato presidencial, después hubo un gran consenso previo a un debate para escoger al sustituto de María Corina Machado, que está en la figura del Mundo González Urrutia, y permanentemente hay reuniones, como las que sostuvieron ayer, por ejemplo, con el comando, con lo que es la plataforma María Corina en el Mundo, reuniones virtuales, y allí se escucha la opinión de cada quien tiene derecho a expresarse libremente, y esa es la Venezuela que queremos nosotros reconquistar, la Venezuela de la alternancia en el ejercicio del poder, la Venezuela plural, donde se respete la voz del disidente cuando se ejerza el gobierno, la Venezuela donde haya rendición de cuentas, que todo el mundo le rinda cuenta a los venezolanos, la Venezuela donde tengamos un verdadero Estado de Derecho, que no es otra cosa que entender que el imperio de la ley es el imperio de la ley y que todo el mundo, desde el gato hasta el perro, tiene que estar sometido al imperio de la ley, lo digo así coloquialmente para que la gente lo comprenda, donde podamos acabar con esa figura de la reelección indefinida, porque tiene que haber traspaso de gobierno, la gente no puede acostumbrarse a obedecer a caudillos, ni los caudillos pueden sentir que tienen allí una tierra fértil para imponerse caprichosamente. La Venezuela donde podamos poner al servicio de los nuevos tiempos esta lección de vida que representa esta tragedia de este autoritarismo pernicioso, para que nos digamos a nosotros mismos, vamos a poner al servicio de Venezuela todo lo que hemos aprendido, porque el exilio es una escuela para aprender a emprender, y a Venezuela van a retornar miles de emprendedores a generar riqueza, porque ya la riqueza no puede depender del maná petrolero. No podemos tener allí a los venezolanos enchinchorrados esperando que abramos el grifo de los petrodólares, ¿no? Ya eso se acabó. Ya está claro que eso de que por tener petróleo somos ricos, no. La riqueza hay que trabajarla, y lo que quede de petróleo, lo que quede de gas, lo que quede de minerales como el oro, el hierro, tienen que ser activos, que se exploten de manera racional para que financiemos esa economía diversificada que tanto hemos venido proponiendo desde hace muchos años, para que incorporemos a Venezuela en la senda del desarrollo tecnológico, porque ahora hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una serie de instrumentos novedosos que han deslumbrado al mundo, y Venezuela no puede quedar rezagada de esa economía del conocimiento, y para eso tenemos que resolver el grave problema que tenemos en la actualidad, que es el descalabro del sistema educativo de Venezuela. Cuando se habla del daño de Maduro y sus compinches, la gente a veces se limita a hablar de cómo destruyeron las refinerías, cómo destruyeron la estatal petrolera PDVSA, cómo se han deteriorado el metro, cómo se han deteriorado la infraestructura de las escuelas, hospitales, carreteras, autopistas, aeropuertos. No, eso es cierto y eso se va a recuperar, pero por ejemplo hay el daño al sistema educativo. El techo para un desarrollo de un país está en el colapso de su sistema educativo. En Venezuela nosotros nos ufanábamos de que habíamos logrado con los 40 años de democracia un gran ascenso social, y eso fue gracias a la consolidación de una capa social denominada clase media. Yo soy hijo de la democracia. Yo estudié en mi primaria fue en escuela pública, mi bachillerato fue en escuela pública, y así muchos venezolanos que además de formarse dentro de Venezuela tuvieron la oportunidad de ir a los grandes centros de excelencia del mundo gracias al plan de becas Mariscal de Ayacucho, y por eso llegamos a tener a la gente del petróleo, fueron esos técnicos que estudiaron en Francia, que estudiaron en Rusia, en Japón, que estudiaron
en Brasil, o estudiaron en las universidades de Estados Unidos, en las universidades de Inglaterra o de Alemania, y era un capital humano significativo. Y ese es el capital que tenemos que recuperar, porque el verdadero tesoro de Venezuela no está en los pozos petroleros. Eso es una riqueza material que hay que saberla explotar y administrar, sino que la riqueza está aquí en la cabeza, en el talento de los niños, de los jóvenes, y por eso a mí me alarma que hoy en día tengamos a cerca de 4 millones de niños al margen del sistema educativo sin ningún tipo de cobertura, que los niños que actualmente están escolarizados reciban escasamente 2 días de clases a la semana, que hay estudios que se han hecho en América Latina, que en otras partes de América Latina los niños de tercer grado leen ya perfectamente, mientras que en Venezuela hay niños que no saben leer, aún cursando tercer grado, que hay niños que están cercanos ya al 5º grado, que no son capaces de leer un párrafo en línea continuo, que hay un divorcio entre la realidad de un mundo de tecnología con nuestros educadores, porque nuestros educadores no han venido siendo sometidos a programas de capacitación continua como ocurría antes y como tiene que ser para que el docente esté bien formado. Hay un dicho que indica: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tenemos niños bien formados, esos niños es porque tienen buenos educadores. O dicho al revés, si tenemos buenos maestros, si tenemos buenos docentes que manejen en la actualidad lo que es el pizarrón electrónico, lo que es la computadora, lo que es la clase a distancia, la clase virtual, si aprovechamos este avance de la inteligencia artificial para ponerlo al servicio de un mejor proceso docente, de un mejor pensum de estudio, yo estoy seguro que Venezuela va a avanzar mucho más allá de lo que implica simplemente sentarse a esperar el chorrito de petrodólares que se explota en los yacimientos de hidrocarburos de Venezuela. Que los educadores se incorporen no solo a estos programas de capacitación formal, sino también el uso de la tecnología, y que nuestros muchachos salgan de las universidades no con el título de abogado, de economista, de administradores, de médicos, de ingenieros, sino que el gran título sea: me gradué de emprendedor. Que salgan a la calle a emprender, que tengamos bachilleres, que tengamos profesionales formados en pregrado, en posgrado, capaces de desarrollar iniciativas, como lo han hecho otros jóvenes del mundo, que hoy en día han logrado crear compañías tecnológicas que valen mucho más que lo que cuesta el valor que tienen, por ejemplo, las acciones de la Ford o de la Chevrolet o de cualquier empresa petrolera. Ese es el sueño que en lo personal yo tengo, y que entendamos que la piedra angular del desarrollo de cara al futuro sea la educación, una educación con calidad, para que tengamos un personal que sea capaz de tallar ese diamante bruto que es el niño. Un niño que vaya a la escuela bien alimentado, que consuma calorías, que consuma el ser humano proteína, que tengamos escuelas de primer mundo. ¿Por qué no? Si tenemos tantos recursos que lamentablemente se han robado, que han saqueado, nosotros deberíamos usar la riqueza que vamos a producir a partir del gobierno de transición que encabezará Edmundo González, para que tengamos aulas equipadas con tecnología, buenos pasillos, buenas instalaciones deportivas, bibliotecas, laboratorios. Esa es la gran inversión. Olvidémonos de los demás. El país que invierte en educación va a asegurar el futuro, para que los jóvenes no le tengan miedo al porvenir, sino que vean con optimismo los años que tenemos por delante. Esa reconstrucción de Venezuela sin duda también va a hacer que los más de 8 millones de venezolanos quieran retornar a su tierra añorada. Alcalde, ha sido una excelente entrevista la que me ha otorgado. Le doy las gracias porque sé que tienen una agenda apretada y empiezan un circuito de viajes y de contactos junto al presidente electo Edmundo González. Quiere decirle algunas palabras al pueblo latino, al pueblo venezolano que está por todo el mundo. Le cedo unos minutos. Bueno, por Dios, no nos rindamos. Por Dios, mantengamos
arriba la fe y la esperanza. Por Dios, que se sacrificó como Jesucristo por la humanidad en la cruz del Calvario, entendamos que Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, pero no lo eliminó, que el diablo anda suelto, y por eso tenemos que estar unidos y hermanados. Esta lucha nunca se dijo que era fácil. Tenemos por delante muchos obstáculos, porque esa cola del populismo sigue meneándose para ver cómo nos saca del carril. Allí que los venezolanos, firmeza, optimismo, sobre todo los jóvenes, para que mantengamos muy arriba los corazones, esos corazones que palpitan por esta bandera que tengo aquí a mi espalda, y que cada una de estas estrellas sea, por supuesto, un eslabón que nos permita hacer esa gran cadena para amarrar a estos diablos que andan sueltos y poder entonces comenzar a vivir la Venezuela libre y soberana que todos merecemos. Muchas gracias, Roxana, a ti y a tu equipo. Un abrazo a toda la gente que te sigue en el mundo y especialmente en Bolivia. Las fuerzas del cielo están con Venezuela. Gracias, alcalde. Gracias.